Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar aquí després d'aquest dinar, que potser a vegades ens dona ganes de fer una altra cosa en comptes de venir a escoltar-nos. Per a aquells que no em coneixeu, el meu nom és Mila Gascó, soc directora associada del Center for Innovation in Cities, de SADE, així com investigadora sènior de l'Institut de Governança Pública i Direcció Pública també de SADE. Per tant, faig tasques de recerca i de docència, bàsicament. La idea d'aquesta taula, d'aquesta sessió, era poder introduir alguns conceptes que normalment, quan parlem de govern electrònic, no es tracten molt. Tractem de dades obertes, com hem vist aquest matí, tractem de digitalització, tractem de noves ofertes de serveis, parlem del que demana la ciutadania, parlem d'innovació, però pensem que ens parem poc a parlar sobre la gestió del canvi que tots aquests processos i totes aquestes innovacions requereixen. També pensem que parlem poc de la governança, és a dir, d'aquestes regles del joc que guien, que ens permeten veure com són les interaccions entre els diferents actors que tenen alguna cosa a dir en això del govern electrònic, en això de la governança digital, en això de la innovació, en definitiva. I per això vam creure, juntament amb el Mario Alguacil, de l'Ajuntament de Sant Feliu, que era important organitzar una sessió que abordés aquests temes d'una manera molt clara i que, no per primer cop, perquè en alguns llocs sí que ho hem fet, però sí que aportéssim aquest granet d'arena a tots aquests temes que a la fi, com us comentava, han de ser gestionats, han de ser interioritzats i han de ser institucionalitzats per les administracions públiques. Per tant, què millor que parlar de governança, què millor que parlar de gestió del canvi. Per fer-lo, tenim 4 experts del món de la docència, del món de l'administració pública, de tots dos mons en realitat, perquè hem volgut fer una taula que per una banda fos una taula amb reflexions conceptuals, però que per altra banda fos també una taula on hi haguessin reflexions que venen del món de la pràctica, perquè creiem que és en aquest mix, que és en aquesta coordinació on podem trobar les solucions, les respostes millors. Per tant, tenim 4 experts que ens parlaran d'aquestes qüestions i que presentaré de seguida. Són experts de casa nostra i són experts, com us deia, de l'àmbit internacional, perquè també és bo aprendre del que estan fent els altres i del que els altres estan fent bé, com parlava aquest matí o abans de dinar el nostre expert d'Estònia. Paso, si no os importa, a hablar en castellano, por cortesía con algunos de nuestros invitados que están aquí con nosotros. Y ya sin más dilación voy a presentar a nuestros expertos. Sí que os comento, antes de pasar a su presentación, que para preparar esta sesión les dije tenéis que contestar a esta pregunta y a partir de aquí me imagino que surgirán muchas más preguntas, tanto por mi parte como por parte del público. Y la pregunta a la que quería que dieran respuesta era cuáles son los elementos clave que se deben tener en cuenta con respecto a la gobernanza y a las estrategias de gestión del cambio en los proyectos de gobierno digital. Y hablo de gobierno digital de una manera general. Hablamos también de gobernanza electrónica, de gobernanza digital, de interoperabilidad, todo aquello que implica la adopción de la tecnología por la administración pública y que de hecho es el core de este congreso. A mi derecha está Elsa Estevez. Es un honor tener a Elsa con nosotros. Elsa es oficial superior de programas académicos en la Unidad Operativa de Políticas Públicas de Gobierno Electrónico de la Universidad de Naciones Unidas. Hace ya muchos años que conozco a Elsa. Ella es una gran experta en estas cuestiones. No solamente ha impartido docencia en estos temas, sino que también ha asesorado a gobiernos de todo el mundo en diferentes niveles sobre cómo poner en práctica esas estrategias de gobierno electrónico.
A continuación tengo a Alexander Heischlinger, también es un amigo de hace muchísimos, incluso yo creo que más años que Elsa, de mi etapa en el Instituto Internacional de Gobernabilidad, cuando trabajaba con Joan Prats. Él es experto en el Instituto Europeo de Administración Pública de Barcelona, en EIPA, y desde el año 2009 es además director del Premio Europeo del Sector Público. Os doy simplemente una pequeña referencia de sus currículums, ¿no? La primera línea que ellos pusieron en sus bios, pero obviamente os invito a consultar sus perfiles donde podréis ver su vasta experiencia. A mi izquierda tengo a Carles Ramió, también amigo de muchísimos años, también de mi época del Instituto Internacional de Gobernabilidad y de cuando estuve dando clases en la Pompeu Fabra. Carles Ramió es en la actualidad catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra, pero ha ocupado diferentes cargos. Hace apenas unos 2 o 3 años era director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Por tanto, es una persona en la que esa conjunción que yo os decía del practitioner y de la docencia se encuentra a la perfección. Y finalmente tenemos a Arthur Micoleit. A Arthur apenas lo conozco, a pesar de sus excelentes referencias. Arthur es nuestro invitado de la OCDE, es analista de políticas que cree en el poder combinado de las personas, la información y la tecnología para la innovación a la reforma, y lleva trabajando en la OCDE desde el año 2007. Arthur va a contarnos, al igual también que Alex, esta experiencia internacional a la que antes os hacía referencia. Y sin más, le cedo la palabra a Elsa. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mila, por la invitación. Muchas gracias también a Miguel de Vaz por toda la logística en la cual me asistió, y a los organizadores por la invitación, y es un placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Entonces, para hablar sobre gobernanza y gestión de cambio, y respondiendo a la pregunta de Mila, propuse estructurar esto en 3 partes. Primero, explicarles un poco los conceptos y luego tratar de ver cuáles son los aspectos de gobernanza y los aspectos de gestión del cambio. Entonces, comenzando con los conceptos de gobierno electrónico. No voy a dar la definición porque todos la conocemos, pero sí voy a tratar de explicar por qué se relaciona con gobernanza y con gestión de cambio. En principio sabemos que todos los proyectos de gobierno electrónico involucran a distintos y a múltiples interesados. Interesados que son del sector público, como por ejemplo gerentes de línea, empleados que están en la atención a los ciudadanos, también a los ciudadanos en particular y a representantes del sector privado. Entre todos ellos, o mejor dicho, los directores, los responsables de los proyectos, tienen que tomar decisiones que pueden ser consensuadas, pero que seguramente van a afectar a todos estos interesados. Entonces, cuando hablamos de la toma de decisiones, estamos hablando de la gobernanza. Por eso es que los proyectos de gobierno electrónico están directamente relacionados con gobernanza. En segundo lugar, y ya lo decía la OSD en el año 2003 con su famoso e-Government Imperative, se sabía que la reforma de la administración pública es necesaria para las iniciativas de gobierno electrónico. En realidad nos decían que los 2 temas, la reforma de la administración pública y las iniciativas de gobierno electrónico, van de la mano, porque una es necesaria para la otra. No puede haber iniciativas de gobierno electrónico que se implementen satisfactoriamente si no se habla de reforma del sector público. Y viceversa, no se puede hablar de reforma de la administración pública si no lo hacemos a través de tecnología, que serían iniciativas de gobierno electrónico. Entonces, todo este tipo de reformas indudablemente hablan de cambios y que estos cambios los debemos gestionar. Si vamos al último reporte del 2014 de UNDESA, el famoso
UN e-Government Survey o la encuesta de gobierno electrónico que involucra a los 198 países miembros de las Naciones Unidas, la premisa es que gobierno electrónico es una herramienta poderosa que si se usa efectivamente por los gobiernos puede contribuir significativamente a la erradicación de la extrema pobreza, a la protección del medio ambiente y también a promover la inclusión social y promover las oportunidades económicas para todos. Si estamos hablando que este es el último impacto que queremos para gobernanza electrónica, indudablemente estamos hablando de temas de gobernanza y de temas de gestión de cambios. Entonces, quisiera darles primero, para hablar de cuáles son los aspectos más importantes de gobernanza, la motivación. ¿Por qué tenemos que hablar de gobernanza? En realidad, cuando hablamos de implementación de iniciativas de gobierno electrónico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? ¿Qué tipo de problemas queremos solucionar? Y para esto tenemos que tener en cuenta cuáles son las tendencias sociales, problemas, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, problemas de personas que están sin Estado o de inmigrantes, problemas de terrorismo, cuáles son las tendencias tecnológicas y cómo estas tendencias tecnológicas pueden ser absorbidas o utilizadas por nuestra comunidad, y para todo esto seguramente hay que tomar decisiones y de eso se trata la gobernanza. También cuando implementamos iniciativas de gobierno electrónico, lo que tenemos que tener en cuenta es qué tenemos, qué recursos tenemos y qué es lo que necesitamos construir. Poder decidir cómo saber qué es lo que tenemos, con qué recursos contamos y qué es lo que necesitamos, obviamente eso también es gobernanza. Por otro lado, sabemos que las políticas, los programas y los sistemas fracasan porque muchas veces negamos la realidad. Entonces, poder saber cuál es exactamente la realidad, inclusive la realidad para grupos no representados o poco representados en nuestra sociedad, de eso también se trata la gobernanza. Y dos puntos también importantes es que las políticas y los procesos que implementan estas políticas van de la mano. Entonces, ¿cómo definir las políticas? ¿A qué voces vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a implementar los procesos? Eso también es gobernanza. Y por último, muchas veces nos venden espejitos de colores en el sentido de que nos venden soluciones que son exitosas en otros países o en otros contextos para que las adoptemos tal como están, y esas cosas no funcionan. Lo que tenemos que hacer sí es aprender de otros y localizar ese tipo de experiencias, y para eso necesitamos decidir y para eso necesitamos sistemas de gobernanza. Entonces, con esta motivación, a mi modo de ver, los aspectos más importantes de gobernanza para las iniciativas de gobierno electrónico son los siguientes. Por un lado, la participación de interesados, poder determinar quiénes son los interesados de nuestros proyectos, cómo y cuándo los vamos a involucrar. En segundo, la participación ciudadana. Si bien los ciudadanos pueden ser un interesado más de nuestros proyectos, es algo que debiéramos considerar de manera especial porque son los últimos receptores de nuestros servicios y de nuestra función en el servicio público. Entonces, ¿cómo asegurar la participación de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas y en la entrega de servicios? En tercer lugar, la comunicación. Es fundamental asegurar que los productos y servicios que se desarrollan a partir de las iniciativas de gobierno electrónico realmente alcanzan al receptor, al destinatario, y el destinatario tiene las habilidades para poder beneficiarse de esos productos y servicios. Entonces hay que determinar muy bien qué comunicar, a quién y cuándo. Otro de los factores importantísimos a nuestro modo de ver en la Universidad de Naciones Unidas, en nuestro instituto de investigación, es el tema de liderazgo de tecnología. ¿Cuáles son los recursos humanos en las agencias de gobierno que están capacitados para liderar las iniciativas de gobierno electrónico? Pero no es solamente hablar de los recursos humanos de los líderes de tecnología, lo que nosotros llamamos Government Chief Information Officer, sino también cuáles son las estructuras de gobernanza que empoderan a estos líderes de tecnología a poder realmente cumplir con su misión. Otro tema importante es el ecosistema. Los gobiernos, particularmente gobiernos locales, hoy tienen un rol más específico o un rol nuevo, que es el poder proveer un ecosistema para la coproducción de servicios públicos, donde ya no hablamos de consumidores y proveedores de servicios, sino hablamos de prosumidores, donde
Hay una entidad que puede proveer servicios en ese ecosistema y a su vez puede recibir servicios. Y fundamentalmente también otro tema es la sostenibilidad de las iniciativas de gobierno electrónico. ¿Cómo aseguramos que generamos casos de negocios que hagan que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo? Esto con respecto a gobernanza. Vamos a seguir el mismo enfoque con respecto a gestión de cambios. Entonces, ¿por qué necesitamos gestión de cambios? Por un lado, porque necesitamos administrar las demandas crecientes que tienen los gobiernos con respecto a los interesados en cómo quieren recibir los servicios públicos. Por otro lado, la falta de preparación que muchas veces existe en las entidades públicas, falta de preparación de los recursos humanos, de capacidades organizacionales y también capacidades institucionales. En tercer lugar, la implementación de cambios que se realizan a través de las iniciativas de gobierno electrónico en varios sistemas, no solamente sistemas técnicos o sistemas administrativos, sino también en sistemas sociales. Tenemos que estar preparados a trabajar en equipos donde tenemos distintos integrantes, donde los integrantes no solamente son del sector público, sino que podemos también involucrar a representantes del sector privado. ¿Cuáles son los valores que tenemos? ¿Cómo nos permite innovar la tecnología y qué nuevos valores tenemos con respecto al servicio público, a cómo servir mejor a nuestros interesados? También el tipo de asociaciones que vamos a implementar para implementar estas iniciativas. La necesidad también de tener una mejor calidad de servicio y último, pero no por último poco relevante, sino que es una de las cuestiones más delicadas, es cómo manejar, cómo trabajar con toda la resistencia al cambio que muchas veces presentan los distintos interesados en el proyecto. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos para gestionar el cambio en las iniciativas de gobierno electrónico? Y para esto quisiera traer los 4 principios en los cuales se basa el programa de administración de cambios y que tiene que ver con considerar a la organización como un sistema en donde hay 3 componentes básicos que son los recursos humanos, los procesos y la tecnología. En segundo lugar, los interesados involucrados en las iniciativas y cómo vamos a hacer para involucrarlos en todas las etapas y en todos los niveles. Tener una visión, saber claramente qué es lo que queremos lograr con esa iniciativa, una visión que sea clara y medible, que represente el futuro que se quiere alcanzar. Y finalmente, para poder asegurar que los cambios que deseamos producir son implementados y que no hay efectos secundarios no deseados de esos cambios, ser conscientes y tener una proactiva administración y un programa de administración de cambios. Y esos serían los 4 elementos importantes. Y ese es mi enunciado. Gracias. Sí, 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 sí. Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies a la Mila i a l'organització d'aquest congrés per convidar-me. Per contestar les preguntes que ens formula la Mila, que és dues preguntes molt concretes, jo els puc contestar de forma ràpida, entre altres coses perquè crec que han estat contestades parcialment per diferents ponències que hi ha hagut en aquesta mateixa sala aquest matí. Aviam, de cara a la governança, òbviament, això implica i els projectes tecnològics, col·laboració pública-privada, participació dels ciutadans. Bé, tot això està molt bé, però què fa falta a l'administració pública? Fa falta a l'administració pública que aquesta tingui un model d'intel·ligència institucional. És a dir, ja és la necessitat del present i del futur, i fins i tot del passat més immediat, necessitem tenir una administració pública intel·ligent, a nivell de prestació de serveis, intel·ligent a nivell de prospectiva, intel·ligent a nivell d'organització, i per això ens fa falta nous perfils professionals. No ens fan falta només tecnòlegs, sinó que ens fan falta analistes, gestors de la informació, que siguin amatents a tot el tipus d'informació que hi ha fora pels sistemes moderns i tradicionals i que el puguin sistematitzar, i evidentment no només gestors de la informació, sinó analistes de la informació. El model de governança i tot el tema de governança és molt bonic, però algú ha de portar el timó i evidentment jo vull que sigui qui porti el timó les instàncies públiques, que són les que defensen el bé comú i l'interès general,
i llavors per això fa falta aquesta necessitat d'administració pública intel·ligent. El mercat sí té intel·ligència, el mercat privat. Nosaltres encara hem d'acreditar aquesta intel·ligència de caràcter institucional. Bé, el segon element, més vinculat a la gestió del canvi, diré una cosa molt òbvia. Crec que un dels errors que hem comès és que fiquem el carro moltes vegades davant dels bous, en el sentit que ens emocionem en millorar prestacions als ciutadans, en millorar qüestions del front office, però en canvi no tenim del tot el caos que tenim instal·lat en el back office i apliquem la tecnologia, les innovacions, però resulta que la cuina no ens acaba de funcionar i això implica un enorme desgast pels empleats públics, un enorme cost econòmic i fins i tot martiritzar bastant els ciutadans. És a dir, jo de vegades dic que l'administració sempre tindrà característiques burocràtiques, el model burocràtic és un model que ens inspira molta desconfiança, però hi va haver un moment que vaig decidir mirar el model burocràtic de forma positiva. I jo veig el model burocràtic com una planta tropical que és molt, molt esplendorosa, que creix de forma molt ràpida, i llavors que simplement si la plantem en el jardí, en les nostres institucions, doncs hem de tenir un cuidat servei de jardineria perquè allò no se'ns silvestri amb excés. Què passa? Que l'administració pública no sol tenir serveis de jardineria, amb la qual aquella planta tropical que hem ficat al nostre jardí institucional s'acaba tornant una autèntica selva, selva on es perden els ciutadans, on s'embosquen els mals empleats públics com animals salvatges i ataquen els ciutadans, i nosaltres pensem que mitjançant la tecnologia això ho solucionarem tot. I certament la tecnologia implicarà ficar fibra òptica per la selva, ficar pantalles, ficar el wifi, però resulta que això no funciona, senzillament perquè les plantes es mengen la fibra òptica, perquè és tan tupida que no passa wifi i la tecnologia no serveix. Abans hem de podar aquesta selva, abans hem de simplificar l'administració, hem de millorar el nostre back office, utilitzar fins i tot la tecnologia i la innovació per millorar aquest back office i després sí que podem millorar totes les prestacions cap als nostres ciutadans. I la tercera mesura, que té a veure amb valors. Crec que hem de crear tota una literatura, tot un relat de caràcter de valors, valors públics vinculats a la innovació i vinculats als elements de caràcter tecnològic. Relat públic i relat fins i tot ideològic. Bé, aquí acabo la part convencional i ara pensava fer la part no convencional. Llavors, hi ha dues coses que em preocupen. I els dos inputs que m'han generat aquesta preocupació, i que evidentment ara em moc potser més en el camp de la filosofia, amb la qual ho faré molt malament, perquè jo em moc molt malament en aquest camp, però hi ha un filòsof coreà que està de moda, segurament molts de vostès l'han llegit, que és el Byung-Chul Han, que és un filòsof coreà, però de formació alemanya, que té un llibre molt important que es diu La societat de la transparència, que és potser el més conegut, on critica el concepte de transparència, això que tots tant posem en valor, doncs ell ho critica la transparència, com la informació s'ha tornat una mercaderia, com hi ha fins i tot una exhibició gairebé pornogràfica per part de les persones, de la seva intimitat. Facebook, per exemple, i el que a mi més m'afecta, que és amb el tema de la transparència política, ell diu que no va adreçada cap a un ciutadà actiu compromès en saber per què i com es prenen les decisions, sinó que va més adreçada a un ciutadà passiu que només busca escandalitzar-se, crispar-se i queixar-se i així estimulant un tipus de política i de polítics amb moltes impostures. Bé, això dona que pensar, no s'entén aquest llibre, sinó es llegeixen dos altres més, que l'altre és La societat del cansanci, i finalment hi ha un que és anterior, que és dos, que és L'agonia de l'eros. Bé, tot això, i ara ho explicaré, aquí venen les meves reflexions. El segon element que em preocupa, i jo no ho he llegit, però segurament hi ha molts que ho han analitzat, és que ara el nostre tema de moda és la desigualtat social. Jo crec que en temes públics i de valors públics hem de parlar d'aquestes qüestions. Bé, la desigualtat social totes l'aixequem en els 20 darrers anys a la globalització, a les nostres crisis econòmiques. Doncs clar, jo em pregunto, i què han passat els darrers 20 anys així com a grans transformacions? La gran transformació ha sigut un canvi amb l'element productiu, amb el tipus d'economia. Hem passat una economia tecnològica, una economia del coneixement, una economia de les tecnologies de la informació. Bé, no sé si hi ha relació causa-efecte, però em preocupa que potser aquesta nova economia, aquest nou sistema que tenim d'organització econòmica i social, potser està generant alguns elements de més desequilibri de caràcter social i econòmic. En tot cas, hi hem de reflexionar. Tot això per què ho dic?
Tot això ho dic perquè vull arribar a la següent reflexió. Perquè en el fons estem davant una tessitura que és un tema clàssic que ja el Max Weber s'hi va trobar. Nosaltres ens trobem una tecnologia que renova d'una forma molt profunda i molt important, però en canvi disposem d'uns models organitzatius, d'uns models institucionals i d'un sistema de relacions humanes que són molt precàries. Weber es queixava que el sistema tecnològic avançava molt a principis del segle XX, però en canvi el tipus d'organitzacions eren premodernes, clientelars, no estaven a l'altura o en sintonia amb la renovació tecnològica. I llavors va inventar el model burocràtic. El model burocràtic era una aposta cap a la modernitat. Bé, jo crec que ens passa exactament el mateix. Tenim sistemes tecnològics molt sofisticats, però en canvi les organitzacions, i en aquest cas les organitzacions públiques, funcionen de forma molt poc renovada, molt poc innovadora i amb poques garanties. I en el fons és l'essència humana, perquè les organitzacions estan formades per persones i crec que les persones no ens estem renovant amb els nostres valors, doncs com ens permetria renovar o ens exigeix les novetats tecnològiques. Aviam, transparència, big data, tot això genera un nou mercat de la informació que permet, pels optimistes, empoderar els ciutadans, en català m'han dit avui que es diu apoderar els ciutadans, també empoderar o donar més capacitat d'interlocució cap als diferents actors socials i, per què no, noves formes de negocis privats. El nou mercat de la informació crec que ara canvia les lògiques de poder. El tema de poder és un tema, com sempre, central. Evidentment, sembla que el poder estigui passant de les mans públiques cap a les mans privades. Opció optimista cap als ciutadans, cap a la societat civil. Bé, això és la visió del buenisme. A mi em sembla bé que els ciutadans s'empoderin o apoderin i que la societat civil tingui més protagonisme, però a mi m'interessa que hi hagi un actor que comparteixi o fins i tot pivoti aquest protagonisme, que sigui un actor que defensi el bé comú i els interessos generals, que ni ciutadans ni actors socials això ens ho acaben de garantir. Però, evidentment, aquí el mercat privat amb ànim de lucre és el que té més a dir, perquè la veritat és que gestionar i processar aquest volum d'informació necessitarà un tipus de plataformes, un tipus d'organitzacions, un tipus de sistemes que és probable que això només se n'en puguin aprofitar o se n'aprofitin més el sector privat amb ànim de lucre. I, evidentment, aquí el que m'interessa a mi és que això funcioni també en el món públic, que el món públic ens renovem perquè puguem estar almenys en igualtat de condicions que el sector privat. Dic això perquè resulta que a l'adolescència llegia les novel·les de ciència-ficció, com ens ha passat a tots, Isaac Asimov, però també les més serioses, com Huxley amb El Mundo Feliz, o com el Orwell en 1984, i la veritat és que les vaig deixar de llegir perquè jo em deprimia, perquè la renovació tecnològica era molt fascinant, però la naturalesa humana continuava igual que sempre. Les pulsions humanes sempre funcionen, diuen que per 3 vectors, poder, diners i sexe. I llavors, aquests vectors són els que acaben formant les organitzacions i les institucions. Per tant, jo crec que l'única forma que tenim de sortir de tot aquest embolic, i és curiós perquè aquí torno al que és el filòsof coreà, que és un filòsof de formació germànica i amb un tipus de plantejaments molt sofisticats dins el model filosòfic germànic, a l'hora de fer la diagnosi, però quan li toca fer solucions, el filòsof no en troba i al final la que troba és molt curiosa, que diu que hem de donar més protagonisme a l'amor, a l'estima cap als altres. És curiós perquè ha passat el coreà de la sofisticació filosòfica alemanya al romanticisme també alemany del segle XIX. Bé, quan ell diu amor, quan ell diu estima, està parlant de valors. És a dir, crec que hem, i aquí és la tercera idea que he presentat de les coses més concretes, doncs crec que aquí hem de fer un treball bastant important. Hem de donar, i no estic parlant només de codis deontològics, sinó de tot un relat a nivell de valors públics que fiqui en sintonia aquests nous valors que tots hem de construir, amb una base, òbviament, ideològica, que pot ser molt diferent en funció de cada país o en funció de cada cultura, doncs que es permeti connectar molt millor la tecnologia amb aquestes organitzacions que encara siguin precàries. Perquè, efectivament, no és només un canvi de dissenys institucionals,
és un canvi de cultura institucional. I els canvis de cultura institucionals es configuren només amb un canvi de valors públics, de valors de defensa, els drets dels ciutadans i de valors també, com a no, socials. Bé, això és tot. Moltes gràcies. Okay. Molt bona tarda, muy buenas tardes, good afternoon. En primer lloc, mis agraïments a Mila per la seva invitació, també els agraïments a l'organització, a l'AOC i al Club d'Innovadores per aquestes jornades, la qual crec que són molt interesants. Yo empiezo muy rápido un poco a cuestionar los dos títulos, o dos palabras aquí, la gobernanza, gestión de cambio y al mismo tiempo toda la palabra que hemos utilizado esta mañana ya, la innovación. Porque estamos hablando mucho de innovación y yo mismo ya estoy cada vez más cuestionando este término, sobre todo porque podemos aplicar varias definiciones. Si cambiamos una cosa, lo hacemos diferente tal y como lo hicimos anterior, ya es innovador. Nosotros hemos utilizado mucho en la administración pública esto. Cambiamos una cosa que lo hemos hecho en esta manera y lo hacemos diferente. Vaya, innovación. Otra cosa es también los términos de gestión de cambio. Hablamos de cambio todo el rato. Ya estamos cambiando décadas, años tras años y al final tenemos que cambiar más. Por eso también este título también está para mí un poco, por supuesto es actual, pero no está describiendo exactamente lo que nosotros estamos buscando. En este término también el gobierno electrónico. A mí me gustaba mucho esta mañana el compañero de Estonia, sabiendo que Estonia es uno de los más avanzados países. Yo mismo soy de Austria. Austria no está mal en este ranking que cada vez están, digamos, publicando. Pero estamos mucho hablando de e-government, e-consultation, e-voting, e-referendum. Y llegamos hasta enough. Enough. Basta, es suficiente. Eso lo digo en la entrada porque la tecnología, el gobierno digital, todo sí, por supuesto, pero con un gran pero. ¿Ya? Ahora voy a intentar explicar un poco, también a contestar digamos, las preguntas que ha hecho Mila. En todos modos, en cualquier tipo de proyecto, sea un proyecto de gobierno o sea un proyecto digital, es muy importante de entrar a saber qué queremos ser. ¿Qué tipo de gobierno, en este caso, queremos ser ahora hasta los próximos 5 años, un mandato o 2 mandatos? Hay diferentes tipos de gobiernos y ahora voy a dar un par de ejemplos. Unos que están haciendo el futuro, making the future, aquí a la derecha arriba, es un amigo finlandés que digamos, ha hecho este diagrama. Otros muy legítimo, incluso a veces más sabio que los otros que están haciendo el trabajo sucio, ¿ya? Están, digamos, siempre en el front y están adaptándose al futuro. Los otros que simplemente estamos aquí como un gobierno, como un país, estamos flotando y paralelamente con los demás. Copiamos un poco, no es innovación, adaptamos bien, etc. Por supuesto, los cuales que quieren hacer el market makers, como se utiliza en inglés, estos primero tienen una actitud muy positiva y muy activa. Desde el punto de vista de gobierno, liderazgo, prioridades, estrategia, por eso también vuelvo después, si hay dinero mucho mejor, y al mismo tiempo necesitan, digamos, un espacio muy grande para, digamos, una necesidad de hacer estrategia. ¿Ya? Porque hay muchos gobiernos, por ejemplo, ahora coge el país austríaco, mi país, digo, yo no me pondría ahora como making the future como país, pero tenemos éxito. Hay éxito, es un país que funciona bien, la tasa de desempleo es abajo, las cosas están, digamos, a la nivel, la tasa de la gente de la escuela es todo muy alto. Pero seguro que estamos no making the future, adaptándonos al futuro, quizás por el tamaño, por nuestra cultura, etc. Esas son cosas muy importantes de entrada en correr esos tipos de iniciativas. Entonces, lo que nosotros ahora estamos más proclamando o describiendo estamos en busca de la excelencia de la administración, no innovación, ¿ya? O no solo el cambio.
Los que al final sobreviven, los que al final están haciendo el mercado son los que están excelentes, en una manera o la otra. Nosotros en nuestro caso en el AIPA, como espero que muchos de vosotros ya sabéis, cada 2 años estamos organizando el European Public Sector Award, el premio para el sector público. Tenemos un privilegio y la gran suerte de estar muy a la practice front, lo que está pasando en la realidad en la administración pública, porque nos están, digamos, entregando sus proyectos, nosotros estamos evaluándolos y al final damos premios. En este ámbito, aquí es la base de nuestro modelo, 7 Steps Leading to Excellence, los 7 pasos o ingredientes, claves de éxito, como queréis llamar, para llegar a esta excelencia en la administración pública. Punto 1. Y aquí esto, digamos, es una flecha, claro, no es decir que hay que empezar con el 1 y acabar con el último. También el tamaño del círculo no es, tampoco significa que ese es más importante el otro, pero por supuesto la acumulación de todos los círculos al final es, digamos, la gran bola. ¿Ya? La excelencia. Lo primero es la estrategia. Esta mañana también otra vez un compañero de Estonia dice long-term vision. Es muy importante que tenemos dentro de nuestros gobiernos unas estrategias potentes, fuertes y más allá de un mandato político, que es muy difícil, porque los políticos los conocemos. Ellos piensan en 5 años, 4 años, depende de su mandato. Muy, muy importante, 10 años mínimo. Donde queremos estar, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? En este ámbito, como segundo punto, y en este caso tenemos muchas buenas prácticas, muchos excelentes ejemplos en nuestra base de datos, ahora más de 800 buenas prácticas de los países europeos. Después es la implementación, porque una parte es la gran estrategia, que está muy bien, long term, y después hay que implementarlo. Y para eso necesitas sobre todo el liderazgo. Elsa también lo mencionaba, liderazgo en el sistema no solo político, también administrativos. Nosotros en todos los proyectos que hemos analizado, de los 800, había un tipo tándem liderazgo lo llamamos nosotros, entre los políticos, o un político carismático, visionario, etc., y después los senior officials, senior managers o gestores, que están capaces de traducir y transmitir lo que el político quiere hacer. Ese tándem es muy, muy importante. Lo vemos ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, lo vemos en otros gobiernos. Es importante que tener los dos. Y si falla uno de los dos, uno puede ser un político muy carismático, también tenemos en gobiernos, pero el resto no sigue lo que uno quiere, entonces falla. Al mismo tiempo, si tienes los mejores gestores dentro de la administración, que pueden ser de la casa privada, académica, lo que sea, pero el político no corresponde y hay una buena, digamos, correlación, es muy mal. Siguiente, las 2 personas tándem necesitan una estructura. Aquí es nuestro gran dilema dentro de la administración pública. Porque tenemos, claro, tenemos una, digamos, esta mañana me gustaron mucho los términos, los juegos funcionarios, lo llamamos aquí, o burócratas, en Estados Unidos son public official, public servant se utiliza también, al servicio, a quien sea, es el político, a la ciudadanía, a la empresa. Pero claro, la estructura a veces no nos permite que sea, tiene que ser sólido, está claro, pero al mismo tiempo muy flexible, ágil, para poderse adaptarse y cambiar, innovar cuando es necesario. Y por eso necesitas la gente dentro, que también está en el siguiente, que tiene que estar muy bien abierto, creativo, etc. Ahí el problema es lo siguiente, el cambio demográfico dentro de la administración pública. Hemos hablado también durante la pausa del café, es preocupante. ¿Ya? Después de cortar los presupuestos y ahora no podemos contratar a la gente joven, que es nuestro futuro porque simplemente no tenemos el dinero y al mismo tiempo nos están machacando diciendo que somos demasiado funcionarios. ¿Ya? Seguro que todos vosotros nos consideráis un hipster o vuestros hijos ya os llaman estáis todos subsuelos. Esta gente ahora necesitamos dentro. Yo no lo conocía esta frase, pero esa es la frase de la nueva generación. En este ámbito, la estructura tiene que permitir, digamos, tener esta flexibilidad. Otro tema, gobierno electrónico, tal y como otros tipos de iniciativas políticas o de gran escala, tiene que estar muy encima, digamos, al alto máximo nivel. Es el alcalde, es el presidente del gobierno, es el presidente del Estado, etc. Es muy, muy importante. Después ya llegamos con transparencia, comunicación al tema de los TICs. Después entro más a los TICs, pero es un elemento en nuestro caso de los 7. Y acabamos con 2 elementos que nos han sobrevivido mucho o no en estos tiempos económicos. Ahora,
puedo decir fresquito, antes era muy frío, congelados como en Austria lo tenemos normalmente en el invierno, pero ahora parece que está saliendo un poco, pero el tema de Sound Performance Control, el control, medir lo que estamos, digamos, produciendo, qué objetivos hemos logrado o no lo hemos logrado, cómo lo hemos logrado, etcétera, al mismo tiempo toda la parte de sistemas de gestión financiera. Aquí hablamos de dos palabras, normalmente es la efectividad, es una cosa que la organización le permite conducir a sus actividades a lograr los objetivos, o la eficiencia, haciendo nuestras funciones simplemente con menos dinero. Aquí, ahorrar o, digamos, ser muy eficiente. Estos dos últimos elementos están ganando mucho terreno. ¿Ya? Y ahora voy a volver también a decir el porqué, porque lo vemos en todos los sentidos, en un proyecto de gobierno electrónico y cualquier proyecto también de la general. Hablando de los TICs, yo le dije que tenemos nosotros en nuestra base de datos, o plataforma electrónica, tal y como o CMS, como cada uno puede llamar, unos 800 proyectos. 3 ediciones, 2009, 2011, 2013, siempre áreas temáticas. Aquí tenéis a la primera columna, son los 800 en total. En la segunda columna tenéis todos los proyectos que hemos recibido en las 3 ediciones, con una muy fuerte componente o implementación electrónica, ICT-based applications, donde, digamos, la parte TICs tiene un papel muy, muy alto. Y por último, en la última columna tenemos los que están premiados, los ganadores, nominados o best practices, tenemos estas 3 categorías, la cual también tienen esta parte electrónica. Lo miramos un poco a la evaluación. Clarísimo. El número cuantitativo en el año 2009, 34%, solo entre comillas tenía esta parte TIC. En el año 2011, 51% y se quedaron 43% en 2013. Pero lo que sí, los mejores proyectos que han ganado, han recibido un premio, un best practice, ahí hay un aumento clarísimo de 35% a 51% de todos los proyectos ganadores con un fuerte componente TIC. Entonces, este supporting instrument en cualquier tipo de acción, cambio, modernización, innovación dentro de la administración pública es muy, muy importante. Volviendo otra vez a nuestro modelo, y le dije los TICs, ok, como soporte, pero de momento todos los proyectos que hemos mirando también tienen TICs, por supuesto, pero los 2 factores más importantes son estas. Es por una, la gran estrategia, sabiendo exactamente lo que queremos, con el apoyo político y la otra parte, cuánto cuesta esto. ¿Ya? Esta mañana también el tema, o nuestro compañero, ahora va a hacer otra referencia, es Estonia. Uno de los proyectos que hemos analizado fue la ciudad de Tallinn. Tallinn es una ciudad, la capital, con 400.000 habitantes más o menos. Ellos, aparte está todo electrónico, ok, es una parte, pero lo que ellos es cualquier tipo de servicio, lo prestan a la ciudadanía y o a la empresa, está clarísimo y directamente vinculado con el departamento de financiero. ¿Ya? Cualquier tipo de información, de acción, está automáticamente con un coste y a través. ¿Ya? A veces por ingresos, a veces lo que das. Entonces, esos tipos de funciones son muy, muy clave. ¿Ya? También para la sanidad, digamos, de cualquier gobierno, ayuntamiento, etc. Aquí quiero solo mencionarlo porque yo creo que es un proyecto muy interesante que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Barcelona con otros 5 ciudades europeas, el City Economic Financial Governance Group, en la cual los TICs también tienen un papel importante por la transparencia. Aparte, eso es claro que toda la información está accesible, también la ciudadanía, digamos, puede consultar cuánto cuesta esos temas, pero lo que yo digo es esta parte de la estrategia, los objetivos, strategic budgeting, al mismo tiempo esta financiación de gestión interna de las finanzas y el budget es muy importante. Eso lo digo porque quiero decir, los TICs sí son importantes y lo vemos también en la evolución, pero al mismo tiempo son otros factores de ahora mismo que tienen el papel igual o mayor. Volviendo a nuestros TICs de la base de datos del EPSA. Aquí, esto lo hemos hecho en un libro también, hace poco publicado,
ICT Innovation Mental Map. Aquí lo tenemos un poco, a mí me gusta mucho visualizar, si es posible, cualquier tipo de, digamos, de acciones en el gobierno, porque muchas veces siempre está todo por escrito, está muy largo, etc. Aquí tenemos un típico mapa con todas las frases, ya conocéis, algunos están ya un poco obsoletos, G2G, T2C, etc. Y al mismo tiempo tenemos todos los proyectos, los cuales han ganado algo, puesto qué tipo de proyectos son. Son proyectos más entre los diferentes niveles administrativos, son proyectos entre la administración y la ciudadanía o con la empresa. Aquí no lo puse a los proyectos catalanes porque primero lo conocéis y segundo no lo quería poner porque lo quería poner más los que son de fuera. Pero entonces, ¿qué lessons learned o qué cosas podemos decir? ¿A dónde va ahora la electrónica? Mantenemos más la tendencia en el back office, como el proyecto de CITITI, también premiado en 2013, o volvemos ahora al front office, a la personalización, la ciudadanía, ¿ya? Porque cada uno, al final, quizás a nosotros, ahora me incluyo, a los funcionarios necesitamos más, porque tengo que hacerlo todo yo, como ciudadano o usuario. ¿Ya? Si está tan personalizado, ¿para qué necesita el otro? Y encima está todo automatizado. Estoy provocador, pero son estas preguntas. Entonces, en este caso, ahora las respuestas, la tendencia está clara. Tuvimos unos años, en los años 2000, 2005, 2006, todo front, ¿ya? Todo servicio, todo online. Después hemos dado cuenta que la mitad de las cosas no se utilizan o no son utilizables, esta palabra. Después, back office, claro, porque tenemos muchos datos, Open Government, vuelve, Big Data, también interoperability, muy importante. Y ahora parece otra vez, volvemos al front, también por los medios sociales, todos los nuevos grupos, LinkedIn, Facebook, utilizamos en el gobierno los Facebook para prestar un servicio. ¿Y cómo? Eso entonces es ahí, una cosa es en este ámbito. Por eso también, como este front-end es otra vez, digamos, parece concentración, la palabra es, ¿qué hacemos nosotros en la administración en este ámbito? Si encima todo está electronizado, todo es automatizado. Por eso lo digo, porque hay una anécdota que me gusta mucho, es aquí, y tengo una información muy privilegiada porque mi mujer trabaja en la Generalitat y me lo explica este tema. La Generalitat escasamente está o tiene que vender todos sus joyas inmobiliarias, sus tesoros, sus edificios, el patrimonio. ¿Ya? En el patrimonio, claro, es un ingreso muy importante, ¿ya? Para el presupuesto. Y una lástima porque nadie sabe qué pasará después con estos edificios. Algunos, ok, se convierten en hotel, pero muchos de ellos a ver qué pasa. Pero la segunda parte es, vale, entonces sí, claro, si todos los funcionarios tienen que mudarse, ¿a dónde vamos? Ahora estamos buscando, o están buscando, claro, edificios, con la polémica, con las tensiones internas, porque ahora en la zona franca, Hospitalet, todas estas, hay muchos edificios, la gente tiene que ir, no sé, ¿para qué tienen que ir ahí los funcionarios? En Holanda hay modelos clarísimos, cada funcionario recibe 1.500 euros a nivel estatal o municipal, puede equipar su casa, su despacho con todo lo que necesita y trabaja desde ahí. ¿Ya? Así de fácil. No hay ayuntamiento en un municipio holandés. Si hay que reunirse con el ciudadano, vamos al segundo modelo, porque tenemos un grupo marginado o seguimos teniendo gente que necesita este face-to-face. Entonces se reúnen en un pub, en una biblioteca, el resto lo hacen online, por teléfono lo hacen las citas y van ahí. Entonces no hay coste, no hay mudanza para edificios nuevos, alquilando, etc. Por eso, está aquí también en este tema es muy importante. El holistic approach es muy importante en cualquier proyecto electrónico, porque como ahora, claro, vender patrimonio, al mismo tiempo mudar, hay más cosas, pero ¿para qué necesitan ahora mudarse todos ahí? Deberían, gracias a toda la vida electrónica, deberían mínimo la mitad de la gente, como los países nórdicos, trabajar desde casa o en otros tipos de espacios. No hace falta, y encima cuando no hay metro, no hay acceso con los autobuses, ya lo sé, toda la polémica que existe, es normal. ¿Para qué alquilamos o compramos nuevo? Entonces, en este ámbito es clarísimo a combinar la parte web tools, internet, servicios electrónicos, todo innovador, con los traditional values, la forma tradicional. En Holanda, vamos al pub, nos sentamos, si por si acaso hay una cosa y me llevo mi tablet, lo hacemos el servicio y ya está. Tradicional, moderno, combinado.
el pub incluso te toman una cerveza, es social también, no solo tradicional. Entonces, esto es un trend muy claro que va en esta dirección. Otro elemento, y con esto ya acabo, citizen empowerment, está claro. Lo mismo, como nosotros cada vez más está personalizado, que el usuario puede utilizar su servicio cuando y cómo lo necesita, lo mismo también, por supuesto, no solo citizen empowerment, también public officials empowerment en este ámbito. Él debería también decidir cuándo y cómo, por supuesto, hay un marco legal, ninguna duda, presta y gestiona estos temas. Importantísimo. Y una cosa es muy importante, en las dos partes, interior, el funcionario y el ciudadano, siempre tienen más éxito si están involucrados desde el principio. Si tú dices al ciudadano, ese es el servicio nuevo, eso es para ti mejor, y él no estaba desde el principio, quizás ni siquiera lo necesita. Hemos hecho análisis también de OECD, muchos de esos, cuántos de los típicos e-government services están utilizados y cuánto y cómo, etcétera. Y con el coste, que es mi punto al final, está superando por largo los beneficios, ¿ya? Porque lo necesita ese servicio una vez por año, etcétera. Último punto, me gustaba también lo que dijo Elsa, es por supuesto, si tenemos una buena aplicación que tiene valor añadido a mi vida como ciudadano o empresa, ahora típicos ejemplos como los Uber o como Airbnb, en estos dos casos no hace falta hacer gran promoción, pero como somos en el sector público, nuestros servicios en principio no son tan sexy o tan freaky, ¿ya? Y algunos tenemos que presentar porque nos da la normativa o la Constitución, porque hay que hacerlo, porque como os digo, soy gran defensor del bienestar social, nuestra sociedad. Esta mañana también lo hablaban de este tema, hay un cambio en Europa. Por supuesto, entonces hay que hacer una buena promoción, una buena comunicación. Hay muchos servicios online y ni yo mismo trabajando en este tema estoy consciente que están aquí. Encima funcionan muy bien. En este ámbito es muy importante. Utilizando cualquier tipo de comunicación, no campaigning, no es una campaigning del partido, porque simplemente muy explicando, en Suecia siempre fue uno de estos frontrunners en prime, también la televisión con un gráfico, hoy en día se puede tener mucho soporte, explicando tac, qué son los pasos y es el beneficio, punto piloto. Para acabar, el coste está clarísimo. Ahora no tenemos dinero, es quizás una ventaja en este ámbito, porque hemos gastado en los años 2000 a 2010 mucho dinero en gobierno electrónico, en proyectos electrónicos, y por supuesto hace falta gastar, ¿ya? Pero siempre qué tipo de impact, ¿ya? Uso, beneficio al final hemos logrado. Esto hay que poner muy, digamos, uno al otro, ¿ya? En este ámbito. Yo lo dejo aquí, por si acaso lo, digamos, provocar un poco el interés. Tenemos 3 publicaciones en las cuales están todos los casos que me he referido muy brevemente. También tenemos todos los, digamos, tendencias que hemos sacado de estos premios, así como en el último también hay un capítulo sobre la ICT, los, digamos, gobierno electrónico. 2 de ellos son gratis, uno desgraciadamente tenemos que digamos, cobrar. Es el último porque está, digamos, publicado por la University Press de Oslo. Esto es todo. Muchas gracias por la atención y para cualquier cosa aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a hablar en español porque, bueno, es lo que hablo mejor porque mi catalán de verdad os aseguro que no es muy bueno. Muchas gracias, Mila, por la presentación y es verdad que apenas nos conocemos, pero aquí estoy de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y espero que eso también es un punto de inicio para nosotros de conocer más de Cataluña, porque lo que voy a presentar ahora los próximos 10 minutos son unos trends a nivel internacional. Tenemos 34 países miembros,
Es una organización que reúne casi todos los países de Europa, más Norteamérica, México, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Así que es una visión un poco global, pero limitada a países que tienen mucho en común. Y luego me gustaría, si tenemos tiempo para eso, también escuchar cómo se reflejan estos trends en su trabajo día a día en la gobernanza digital. Una buena gobernanza digital necesita una buena estrategia digital, necesita un buen modo de gobernanza para ser eficaz. Y lo que nosotros en la OCDE hemos trabajado juntos con 34 países miembros, también con administraciones a nivel subnacional y también con sociedad civil y empresas, hemos desarrollado unos principios guías y que en inglés lo llamamos the OECD Recommendation on Digital Government Strategies. Son 12 principios guías. Ahí está el link y están disponibles para guiar a gobiernos, pero también ayudar a la sociedad civil de mantener al día el gobierno diciendo, mira, estos son los principios guías, a ver cómo está tu performance. Y también llamo atención a una plataforma que tenemos, que es el Observatory for Public Sector Innovation, pues donde nosotros compilamos, colectamos diferentes ejemplos de innovación en el sector público. Tenemos algunos casos ya de sector público, administración de comunidades autónomas en otros países y bueno, también sería interesante, esperamos tener más de estos ejemplos. Pues diría al grano. Al grano, quiero presentar los 2 principios guías que están directamente vinculados con la gobernanza digital, que yo digo es un factor clave para el éxito de estrategias digitales. Acaba de mi predecesor enseñar varios factores y creo que estamos de acuerdo que estrategias digitales hoy día en la administración pública hay buenas, son buenas, tienen buen aspecto, muchas veces tienen este largo plazo de 10 años, son bien desarrollados, pero donde está muchas veces el punto débil es en la realización de los objetivos que estas ambiciosas estrategias se ponen. Entonces, 2 de los principios guías están directamente relacionados a la gobernanza. El principio 7, que dice que la distribución de competencias, responsabilidades y controles debe estar muy claro dentro de la administración. Eso quiere decir que es necesario tener un marco institucional claramente definido para la toma de cualquier decisión en el ámbito de proyectos de administración electrónica, proyectos de infraestructuras y tal. Pero aparte del marco institucional, también es importante la gestión de proyectos y esta gestión de proyectos en los países líderes de la OCDE se usa mucho el llamado business case. Y no lo voy a traducir porque creo que en español luego da mucho la idea que es una cosa que calcula los gastos económicos y los ingresos. Y es como si fuera una gestión financiera. Que por cierto, el business case, como está usado por los países líderes como Dinamarca, Corea, y de Dinamarca voy a hablar en un momento, incluye gestión financiera, pero va más lejos, porque tiene una articulación de costes y beneficios de manera más general para usuarios, para sociedad, para el sistema de salud, para el sistema de educación. Y entonces eso es más una herramienta estratégico y político incluso para validar inversiones grandes del gobierno digital. Me gustaría presentarles 2 constantes interesantes a nivel internacional, que también tienen una cierta relación, creo, aquí con la discusión que tenemos. Primero, como veis, un 100% de estados a nivel nacional tienen una estrategia digital, pero 100% no tienen un marco institucional para coordinar esta estrategia digital y para ponerla en marcha, para realizar los objetivos. Y también interesante que casi la mitad de los países tienen, esos son los 40 hasta 50%, está en la transparencia, casi la mitad de los países en su estrategia nacional digital incluyen también objetivos para comunidades autónomas, para regiones, para municipios.
Y otra vez, no todos tienen un marco institucional para coordinar esta estrategia. Y eso es al pesar que los objetivos comunes requieren claramente también procesos de coordinación que sean comunes, sobre todo en áreas que tienen competencias compartidas, salud, educación, seguridad social. Entonces, el segundo constante que les quiero enseñar, se ha hablado un poco del liderazgo antes, y los líderes digitales de los gobiernos, que en inglés muchas veces se llaman los Chief Information Officers, pero también hay otras denominaciones, bueno, pues son los directores, los visionarios de la administración digital. Y ¿qué tipo de herramientas tienen? Y nosotros vemos en esta transparencia, en el marco más bien verde, que las herramientas en la mayoría de casos son ligeros. Son ligeros comparado con el mandato bastante ambicioso de muchos directores de informatización de Estado o de administración a nivel de administraciones comunidades autónomas, por ejemplo. Estas herramientas incluyen cosas como aconsejar proyectos, hacer un cierto monitoring, y solo en pocos casos, y eso es el marco rojo, solo en pocos casos hay la posibilidad de revisar de verdad un proyecto y mandar a la revisión un proyecto, incluso a la revisión externa, si cumple con sus objetivos o no. Y también, en minoría de casos, hay la posibilidad de parar un proyecto, que también es muy importante. Como cualquier proyecto, hay proyectos que van de mala dirección y hay que tener esta opción de pararlo, sobre todo si son proyectos coordinados, pero esta función muchas veces no está incluido en el modo de gobernanza en muchísimos países. Y eso es problemática porque hoy día proyectos digitales tienen tamaños y riesgos que son comparables a tradicionales proyectos de infraestructura, puentes, edificios, calles. Estamos hablando muchas veces muchísimas veces de millones de euros y algunas veces también de miles de millones de euros para un proyecto. Sin coordinación de esos diferentes proyectos no hay, por ejemplo, interoperabilidad entre diferentes sistemas de salud, entre diferentes comunidades autónomas, de educación dentro de diferentes municipios en una comunidad autónoma, en una región. Y creo que estamos de acuerdo que la interoperabilidad, el hecho que en diferentes sistemas de información pueden comunicar entre ellos fácilmente, es clave para un sector público que quiera ser capaz de enfrentarse a los retos del siglo XXI. Y sabemos que hoy día un sistema mal diseñado fácilmente pone en peligro sistemas claves del Estado, reformas, servicio público. El ejemplo de Estados Unidos, healthcare.gov, es un muy buen ejemplo lo que pasa cuando hay un fallo informático, un fallo de servicio digital, puede convertirse hoy día más que nunca en un fallo político. Entonces les hablo un momentito del business case, que, como les he dicho, está destacándose como una herramienta clave en la coordinación y la gestión de proyectos digitales a través de los gobiernos en diferentes países. Y como vemos ahí en verde, más o menos un cuarto de gobiernos a nivel nacional lo usan y otra tercera parte lo usan en ciertas circunstancias. Lo que es común a este business case es de tener una articulación explícita de costes y beneficios, pero no solo financieros, no solo económicos, también incluyen beneficios para usuarios, para el sistema, para la sociedad, para el sistema, por ejemplo, de seguridad social. Y Dinamarca, que se han ya mencionado algunos países nórdicos, Dinamarca es un muy buen ejemplo porque de verdad es el líder en Europa, pero también un poco a nivel mundial, en usar business case para fines políticos. Entonces, usar gobernanza digital, buena gobernanza digital para fines políticos, para el bienestar, para creación de bienes públicos. Y una reforma que están llevando ya varios años es la reforma de seguridad social, de bienestar social, entonces incluye también factores de educación y sobre todo tiene un gran enfoque en las personas de edad. Y está basado en la política general del Estado, que tiene objetivos consensuales de la política. Y el gerente, el CIO del gobierno de Dinamarca, toma este
consenso entre partidos políticos, entre la sociedad y la política, toma este consenso como base para crear su estrategia digital para el bienestar en Dinamarca. Entonces, basa sus objetivos no en objetivos de sistemas de información, sino en objetivos que tienen un cierto valor muy tangible para la sociedad. Y es importante de saber que todo en este proceso, cada proyecto de gobierno digital en Dinamarca, con un coste de más de 2 millones de euros, tiene que pasar por un Consejo Nacional que valida la inversión. Y este consejo está compuesto tanto de representantes del gobierno que de representantes de sociedad civil y de algunos inversores. Entonces, de este modo, se asegura que el apoyo político está allí, hay un financiamiento sostenible a largo plazo, hay transparencia hacia los ciudadanos en lo que es los objetivos y cómo es el proceso de lograrlos. Y tienen un monitoring de verdad interesante e impresionante que les permite a cualquier momento evaluar el progreso y tomar medidas correctivas si hace falta. Incluso, como he comentado antes, hace un stop de un proyecto si es necesario. Y esto entonces es una eficaz gestión de riesgos para asegurar los beneficios porque, como hemos dicho, muchas veces los proyectos digitales tienen altos riesgos, tienen altos beneficios también, pero no es cierto que estos se logran sin buena gestión de riesgos. Y como lo vemos en rojo, bueno, hay todavía muchos países, y también en gris en parte, muchos países que no toman las medidas para usar el business case, para usar un business case de manera general para inversiones digitales. Y el resultado de eso es mi última transparencia, el resultado de eso es importantísimo de entender que no usar buenas herramientas estratégicas lleva a una ignorancia no solo de los costes de servicios digitales, infraestructuras digitales del Estado, pero más importante de beneficios. Y eso es lo que muestra esta transparencia, que muestra que la mayoría de gobiernos, los que están en rojo, no se ven capaces, bueno, no he puesto ahí los nombres, pero es esta parte del pastel que es la OCDE, estos gobiernos ahí en rojo no se ven capaces de calcular y presentar más de 25% de los beneficios económicos obtenidos por las inversiones en gobierno digital. Quiere decir que suponen que hay beneficios económicos, pero nadie los puede demostrar. Y aquí hablamos tan solo de beneficios económicos. Si nosotros preguntamos esta pregunta y preguntamos, además de los beneficios económicos, ¿sois capaces de evaluar y presentar en cualquier momento los beneficios para ciudadanos, para empresas, para el sector público de salud, para la educación, para cualquier objetivo que estamos intentando lograr? Seguramente que la parte roja sería más grande. Entonces, un gran problema de eso es la falta de transparencia y de rigor, y esta falta de transparencia y de rigor en usar modos de gobernanza eficaces es que no permite establecer una agenda coordinada entre diferentes actores en la administración y que sea también sostenible a largo plazo, para que no se cambie después de 4 años cuando vienen nuevos políticos o hay otros choques internos o externos. 2 países que están ahí con el verde, que se sienten capaces de estimar hasta un 100% de los beneficios económicos logrados por las inversiones digitales, ya se han mencionado hoy. Uno es Corea, y de Corea se ha hablado. No he podido entender muy bien de qué trataba la filosofía coreana, pero a lo mejor hay cosas que se puede aprender allí, incluso yo. Y el otro país, sí, es Dinamarca. Y bueno, con eso les agradezco mucho y espero que hablamos de eso más. Muchas gracias a los 4. Tenemos 15 minutitos para contestar a cualquier pregunta del público o comentario o cuestiones con las que no estáis de acuerdo expuestas por nuestros presentadores. No vemos mucho desde aquí. Nada. No sé si alguien está levantando la mano o no.
Yo sí tengo varias preguntas, quizá vaya empezando yo, ¿no? Habéis sacado todos muchos temas siempre relacionados con la gobernanza y la gestión del cambio, estrategia, coste, gestión financiera, liderazgo, comunicación, el business case del que hablaba Arthur, la gestión del riesgo, ese marco de relaciones institucionales o interinstitucionales que es necesario y que es básico, ¿no?, en términos de gobernanza y cuando hay varios actores implicados. Y habéis hablado, yo creo que prácticamente todos, directa o indirectamente, de algo clave que son los valores. Elsa y Carles de una manera clarísima lo han puesto de manifiesto y lo han puesto sobre la mesa, pero también Arthur y Alex de una manera más indirecta cuando hablaban de las personas, tanto dentro como fuera de la administración. Y yo quiero haceros una pregunta que no es fácil, ¿no? ¿Cómo se cambian los valores? ¿Cómo se logra ese cambio institucional? Si hablamos dentro de la administración, ¿y cómo se cambia, Alex, Arthur, esa mentalidad de los ciudadanos para hacerlos? Porque yo me creo lo de la coproducción, lo de que el ciudadano es innovador, como decía Arthur Serra esta mañana. Por supuesto, me creo muchísimo el discurso de Alberto Ortiz de Zárate y de los intraemprendedores, pero ¿cómo se consiguen a esos innovadores públicos? ¿Cómo se consiguen a esos intraemprendedores dentro de la administración? Obviamente, para mí es un cambio de valores, que es lo que muchos de vosotros poníais de manifiesto, pero ¿cómo cambiamos esos valores? En una investigación que hemos hecho en ESADE hace apenas unos meses, llevábamos a cabo unas entrevistas y hablábamos precisamente de cómo realizar este cambio, y una de las personas que entrevistamos nos dijo, es muy difícil este cambio de valores, no era pesimista, porque hasta, en concreto estábamos hablando de datos abiertos, de contextualizarlo, nos decía, hasta hace 4 días le habíamos dicho a nuestros empleados públicos que lo que tenían que hacer era proteger la información, proteger el dato. Y ahora, 4 días después, les estamos diciendo que no, que de lo que se trata es de abrir ese dato, cuando llevan años y años con otra filosofía. Y no es que no quisieran o que quisieran coger ellos eso y quedárselo, que alguno habrá, pero en general es que eso era lo que se suponía que tenían que hacer como buenos empleados públicos, proteger el dato. Y ahora les estamos diciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo cambiamos los valores dentro y fuera de la organización? ¿Quieren? ¿Yo puedo empezar? Okay. Yo creo que hay 2 conceptos básicos para introducir estos cambios de valores. Por un lado es liderazgo, por un lado es la decisión política. El liderazgo, tener la visión, saber qué es lo que se quiere, qué valores se quieren inculcar. Y como nos decía hoy nuestro invitado especial de Estonia, no se puede... Decía algo como así, you cannot preach if you don't practice. Es decir, no se puede hablar y predicar si uno no lo practica. Entonces, la función del liderazgo, buenos líderes y que muestren con el ejemplo. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, la capacitación en los nuevos sistemas, la capacitación a los empleados públicos en todos los niveles. Pero ojo, cuando hablo de empleados públicos, hablo de funcionarios también y hablo de políticos también. Nosotros nos dimos cuenta que muchos de los problemas de las iniciativas de gobierno electrónico fracasaban porque los ministerios, las distintas áreas, los ministros no estaban totalmente concientizados de cuál era la relevancia de las TICs y el potencial que ellos tenían en la toma de decisiones y en planes estratégicos. Lo mismo que miembros del Parlamento. Entonces, por ejemplo, implementamos con el programa de PNUD en Kirguistán y en Maldivas. No podemos decir programas de capacitación porque no es lindo mandar a un ministro a capacitarse o a un miembro del Parlamento, pero sí jornadas que llamábamos retiro de líderes, en el cual organizábamos mediodía, por ejemplo, de traerlos juntos y concientizarlos sobre la necesidad de introducir este tipo de cambios. Entonces, en síntesis, 2 temas, liderazgo y capacitación en todos los niveles. Sí. El problema que tenemos en la administración pública es que cuando queremos reformar o innovar,
queremos disparar absolutamente a todo lo que se mueve. Cualquier proyecto de reforma, la CORA, que la CORA no ha sido una reforma administrativa, sino que ha sido una simple poda, igual que está haciendo la Generalitat de Cataluña, porque reforma es cambiar la estructura del jardín, no podar esta selva porque la planta se ha ido haciendo grande porque no ha habido un cuidado servicio de jardinería, como decía antes. Pero tiene 300 medidas. Cualquier proyecto de reforma, incluso lo que hicimos hace un año en la Comisión de Expertos, proponíamos 40, 50 medidas. Son demasiadas que al final tiramos, lo que yo digo, lógica de perdigonada, queremos darle a todo, pero al final lo sustantivo no le damos, y en el caso que le damos de una forma muy superficial, con lo cual nos pasamos la vida tuneando la administración, pero no cambiando la esencia y el corazón de la administración. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar esta lógica de perdigonada con una lógica de francotirador. Porque 6 o 7 objetivos, que quizá ya son demasiados, que son totalmente claves, y allí apuntar bien y disparar para darle al corazón de la bestia y conseguir mejorarla y cambiarla. ¿Y estos cuáles son? Pues va a depender en función del país, pero yo creo que tenemos que ir en 2 direcciones. Una que son disparos para fortalecer nuestras instituciones. Quizá esto en Dinamarca no haga falta, pero en España todavía hay una cierta debilidad institucional, que esta visión más empresarial, incluso tecnológica, ha generado mucha flexibilidad, la nueva gestión pública ha generado sus problemas y al final pues tenemos una cierta debilidad institucional. Por ejemplo, no está claro que aquí los empleados públicos accedan de forma meritocrática por el principio de igualdad, capacidad y mérito. Bueno, eso hay que recuperarlo de forma moderna, pero hay que recuperarlo. Y luego tenemos que disparar en temas estrictamente de esto que le llamamos innovación, que innovación al final es un concepto que no significa nada, pero innovación yo le veo en 3 vectores también. Un vector claro es la colaboración público-privada, no es que sea nuevo, pero puede ser una palanca de innovación. Otro, evidentemente, los temas de gobierno electrónico, administración digital y luego todo el tema asociado más a lo que es la transparencia. Creo que con estos temas y participación, etcétera, estos son los 3 grandes temas de innovación. Con lo cual, primero, apuntar bien, hay que convencer a los políticos. Los políticos son extraños, los políticos son impermeables a veces a estos discursos, pero en cambio son muy permeables al discurso de la innovación de carácter tecnológica. Estas jornadas, hay más de 1000 personas, 1400 personas acreditadas. Los políticos, todo el tema de la tecnología siempre les ha llamado la atención porque confunden tecnología con innovación. Bien, pues aprovechemos la innovación para darle un relato. Un relato tiene que ver en renovar el relato de los valores públicos, de los temas más de equidad. No caigamos en un relato de carácter tecnocrático, porque entonces sí que vamos a perder todas nuestras oportunidades. Y evidentemente también tenemos que encontrar un relato en todos los temas tecnológicos de carácter económico. Es decir, tiene que haber una relación causa-efecto de que todo eso nos ayuda realmente a ser mucho más eficientes, que nos permite, además de dar mayor calidad de servicios y ser más equitativos socialmente, etcétera, etcétera, además nos permite ahorrar dinero. Y creo que nos hace falta, en eso que decía yo antes, que nos hace falta más inteligencia institucional, nos hace falta más personas. Yo en una conferencia hice un símil, una metáfora de Microsoft, de que los políticos tienen que hacer el PowerPoint. A veces los tenemos que ayudar porque muchas veces no saben fijar los objetivos. Los funcionarios tenemos que hacer el Word, que es el rato de cómo conseguirlo, pero entre PowerPoint y Word nos olvidamos siempre del programa más antipático, que es el Excel. Y nos hacen falta muchas más tablas que nos midan temas de impacto y temas de impacto económico, porque a veces resulta que desinvertimos en políticas o ahora que estamos en plena época de recortes, estamos recortando un conjunto de políticas que simplemente resulta que es un disparate a nivel simplemente económico, pero tenemos estos datos. Por ejemplo, el tema de interferencia de políticas públicas. Si recortamos en servicios sociales, se nos multiplica el gasto en servicios sanitarios. Eso lo sabemos, pero no lo tenemos cuantificado. Pero claro, esta es una interferencia muy evidente, pero hay muchas más. Y a nivel muy interno de temas tecnológicos, creo que cada innovación tecnológica tendría que ir acompañada de una memoria podríamos decir, de gastos, en el sentido de cuántas horas de trabajo del clásico y ordinario nos ahorramos
en la administración pública, en estas formas de organización del trabajo, porque así no es que yo quiera echar empleados públicos, sino lo que quiero es invertir estas horas que optimizamos en otros temas que ahora nos urgen más, porque si no, al final, eso acaba absorbido en más periodos de holganza, en catalán no es tan duro, es fulganza, que los empleados públicos no se acaba de absorber. Yo cada vez que impulso un programa, aquí tengo mucha gente en la Pompeu Fabra, antes preguntaba, ahora no pregunto, ¿cuántas horas de personal de administración y servicios me ahorro? Jamás me han contestado. Digo, acepto un margen de error del 50% en los datos, porque prefiero más un 50% de error que un 0% de datos, porque entonces tomas decisiones a ciegas. Pero tenemos que ir conjugando discursos de valores, pero también discursos económicos, discursos tecnocráticos y apuntar muy bien, porque al político hay que darle todo bastante bien masticado y muy bien apuntado, porque si no se nos pierde. Alex. Estoy de acuerdo con lo que dice Ilse del liderazgo. Tenemos una definición que está muy en nuestras cabezas, digamos, dentro del sector público, es información es poder. Esta misma frase se podría utilizar también en digamos, en otros términos en el contexto del día de hoy. Antes fue así, yo tengo la información, tengo el poder, yo mando y vosotros lo ejecutáis o ni siquiera sabéis hasta el final. Si como un político quiere cambiar algo y sobre todo crear los valores entre los trabajadores, tiene que transmitir esta información a todo el personal. La comunicación, ¿ya? Desde el principio para esta famosa creación de trust, de confianza. No solo es una partida de confianza de la ciudadanía en los gobiernos, hay también, hay que decirlo, una partida de confianza de los funcionarios en su gobierno o sus políticos en este ámbito. Un ejemplo muy interesante, una buena práctica del EPSA-Sirat de Mannheim, en el sur de Alemania, tiene un alcalde muy carismático. Él empezaba en esta manera. Primero, el alcalde cada 2 meses ha cogido 50 funcionarios de todos los departamentos y se ha entrevistado con ellos para hablar, cada 2 meses. Clarísimo, entonces lo multiplicamos por 6, 300 personas, random. Segundo, ha creado él se llama Fenderbar, es una palabra, un juego en alemán, como Change Bar, un bar móvil con café y bebidas, y de change, de cambio, un bar de cambio, pasaban por los pasillos de toda la administración y explicaban los directivos o los empleados al uno y los nuevos valores en este gran change project, en este gran proyecto de cambio. Después, Climate Check ha introducido que cada funcionario cada 3 meses ha recibido 2 o 3 preguntas muy concretas sobre un tema que se ha cambiado internamente, con un impacto, con un pingüino, check, el chequeo del clima dentro de la administración, han cogido todos estos datos, lo han utilizado con la universidad o con exteriores y así, todo el rato, mucha comunicación hasta poner un teatro, como este auditorio ha disponible todos los funcionarios, han puesto o han contratado unos famosos actores alemanes, lo han hecho un cómico sobre el sector público, porque autocrítica, autoirse también ayuda, y todo esto se ha creado, digamos, dentro de bottom-up, la confianza y creer este proyecto es nuevo y estos valores que están para mí, no solo para el político o un CEO de la administración. Otra parte es la estructura, hay que rascar a la estructura. Tú lo dijiste esto perfectamente, yo utilizo siempre la palabra el chiringuito, no podemos tener cada uno su chiringuito, tenemos que tener un chiringuito en el cual todos estamos ahí, para tomar algo, lo que sea. También en este ámbito, la estructura muy jerárquica tiene que ver también con la definición de información es poder. Esto tiene que acabar. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, sociedad de información, antes tardaba quizás un mes hasta yo, por una información quizás no me debería enterar, me entero, hoy son 10 segundos. Ahora mismo estaba mirando en mi móvil, ya están 50 twitters ahí no sé, en Instagram quizás una foto mía lo estando... ha cambiado totalmente. Entonces, claro, esto en la mentalidad de las personas es difícil de cambiarlo, a estar más abierto, no pasa nada, es una información, pero en casa también en principio compartimos toda la información y no escondemos.
¿ya? Porque no lo traslademos esta abertura en casa, que todo el mundo por lo menos se piensa tenerlo o espera tenerlo, a la administración. Estas son cosas que hay que cambiar mucho, ¿ya? Liderazgo, personas, comunicación, rascar más. Todavía en Austria tenemos mucha tradición, porque nuestras ventanas en los coches ahora están siempre congelados y cada mañana tengo que rascar antes de coger el coche y ir a un sitio. Entonces, esto no pasa nada, quizás duele un poco, pero es importante. Bueno, el cambio de los valores, no sé si así. Lo que mencionaste del Excel file, me gusta mucho esta alegoría, porque es interesante, el sector público es verdad que tiene que, para cambiar, estamos hablando de datos abiertos, de gobierno abierto, pero para de verdad integrar estos valores, para hacer este cambio, el sector público tiene que emanciparse. Y emanciparse, por ejemplo, a través del uso de los Excel files, como yo decía un poco, para el uso de un caso de negocio, ahora uso la palabra que pienso a lo mejor la española del business case, pero no solo para calcular los costes económicos, pero también de verdad de hacer un discurso político, para qué sirve una cierta inversión, para quién sirve, cuándo va a servir, cuáles son los riesgos. Y si yo digo que el sector público debe que emanciparse es porque hoy día muchos de los PowerPoints, de los Word e incluso muchos de los Excel files normalmente no están hechos por el sector público, sino son copias de algunos prospectos que describen productos. Y yo mismo he trabajado para una gran empresa y es verdad que el sector público muchas veces no tiene las capacidades de ser emancipado y decir nosotros necesitamos eso. Si no, muchas veces lo que pasa es que el sector público gasta 2 millones o 10 millones en un producto que les dice que usted necesitan eso. Y eso es la gran diferencia. ¿Y cómo se hace eso? Pues con muchísima paciencia y gente que son o nueva gente o gente que están dentro del sector público y tienen que desarrollar estas capacidades de verdad, con nuevas competencias. Y 3 ejemplos a lo mejor que a nosotros nos gustan en la OCDE. Estonia, por ejemplo, hoy se ha mencionado, el líder de los sistemas de informaciones del Estado, el CIO, por ejemplo, es alguien que ha trabajado en el sector privado, es un antiguo de un startup Estonia y que ahora es el CIO, el Chief Information Officer del gobierno de Estonia. De Estonia. Entonces, él es capaz de entender cómo funcionan los proveedores, tanto como los compradores, y es capaz de crear este famoso business case, tanto con su propio PowerPoint, con su propio Word y con su propio Excel, presentarlo a los políticos, presentarlo a los utilizadores, y de eso crear una dinámica donde el sector público, la administración, no es solo el consumidor, sino es un partenario del sector privado, desarrollando estas aplicaciones, estos nuevos servicios digitales. Segundo ejemplo que nos gusta mucho es en los Estados Unidos, por ejemplo, hay un programa que ha iniciado bajo el presidente Barack Obama que se llama Presidential Technology Fellowships y que hacen una cosa muy simple, muy básica, que se puede practicar en cualquier administración, es invitar a líderes del sector privado, de la academia, con gente de la sociedad civil que saben cómo funciona el nuevo ecosistema digital y los invitan a la administración 3 meses, 1 año, todo eso es bastante adaptable a la situación actual, al contexto. Y esta gente toman de verdad unos proyectos reales y los ejecutan junto en el sector público con los administradores actuales. Entonces hay un intercambio otra vez donde la gente que está en el sector público son partenarios, no son solo consumidores de productos digitales. Y tercer ejemplo es en Australia, que Australia ya muchísimos años hace programas estructurados para atraer jóvenes de las universidades de tecnología e integrarlos en el sector público.
Y de verdad muy diversos. Yo sé que, por ejemplo, en España es verdad que hay muchos ingenieros y que también de esos muchos terminan son en el sector público, pero muchas veces parece que son muy focalizados, por ejemplo, en términos de ingeniería, en términos de desarrollo de sistemas, pero a lo mejor falta las capacidades de gestión de proyectos, falta gestión de proveedores privados, interacción con ciudadanos y estas capacidades. Entonces, Australia, de verdad, hacen un trabajo muy interesante para atraer a esta gente, jóvenes que tienen sus ideas, que tienen nuevas ideas de cómo se gestionan estas relaciones entre sector público, sector privado, usuarios, ciudadanos, pero claro, que integran también el sector público con sus valores, pero ayudan a cambiarlo poco a poco, porque eso es lo que ha dicho antes Alex, que es un poco hacer el futuro, no solo esperar que el futuro se haga, sino hacerlo. Y a través de estos 3 ejemplos que yo he dado, a lo mejor ya se puede dar una idea de lo que nosotros consideramos que es necesario. Muchísimas gracias. Creo que todos estos comentarios dan lugar para más reflexiones, para más preguntas, pero como habéis visto ya me han venido a avisar que hay que ir cerrando para dar paso a la siguiente sesión. Muchas gracias, Elsa, Àlex, Carles, Artur, ha sido un placer teneros aquí. Moltes gràcies a tots vosaltres. Si voleu seguir reflexionant sobre la governança, la gestió del canvi, però ara des de la perspectiva més local, us convido, aprofito que estic aquí, us convido a la segona sessió que hem preparat sobre aquestes qüestions, que serà en la sala 1 a les 5:20 de la tarda. Moltíssimes gràcies. Sí.